Bienvenidos al tercer episodio de la segunda temporada de Spaniard Performance Podcast. En este episodio es el primero en el que traemos un invitado. Tenemos con nosotros a Diego Alonso. Es el primer invitado que traemos dentro de esta temporada y es un invitado que ha sido genial. Hemos podido charlar acerca de un tema que me parece súper interesante, que es el entrenamiento de fuerza en niños y en adolescentes. Diego trabaja como investigador y docente en la Universidad Camilo José Cela. Su principal línea de investigación es el trabajo de fuerza, el entrenamiento en edades tempranas, en niños y en adolescencia, y hemos podido hablar muy en detalle acerca de todos los temas que suelen salir y que suelen surgir acerca del entrenamiento en niños. No solo eso, sino que Diego también ha podido ser atleta internacional con la selección española de atletismo y es una de las perspectivas que más me gusta dentro de los investigadores que traemos al podcast, de muchos de ellos, y es que han podido tener esa experiencia tanto a nivel profesional, amateur, a nivel deportivo, que les da un bagaje muy interesante a la hora de poder llevar a cabo estas investigaciones, de poder llevar a cabo esta docencia. Y sacamos muchos temas muy interesantes acerca de esto, acerca de cómo él vio su desarrollo desde que él era pequeño, con la visión un poco de una persona que tiene muchos conocimientos ahora sobre el entrenamiento de fuerza, de cómo hubiera cambiado eso cuando él era atleta, cuando él era pequeño y estaba en unas etapas de rendimiento. Y también hemos podido adaptar un poco el podcast a realmente lo importante que acaba siendo el trabajo y el entrenamiento de fuerza en niños, no solo para el rendimiento, que sí que es uno de los temas principales de este podcast, sino que tenemos que enfocar este tipo de trabajo de fuerza en niños a su vida diaria, a su rendimiento como seres humanos a lo largo de la vida, porque como dice él, es el mejor plan de pensiones a nivel físico que puede tener ningún ser humano a la hora de ir envejeciendo poco a poco, ir manteniendo una serie de habilidades motoras y una serie de habilidades físicas que lo que van a hacer es ayudarte a mantener la salud en muchos casos. Hemos atacado otros temas como puede ser lo importante y la cantidad de adaptaciones que podemos conseguir en edades tempranas con este trabajo de fuerza en niños que están en proceso de desarrollo debido a ese estado en el que se encuentran a nivel biológico y fisiológico, en el cual podemos conseguir mayores adaptaciones. También hemos hablado de cómo hablar con los padres, cómo hablar con los niños, cómo poder darles la información que ellos quieren, que necesitan y que son capaces de comprender para poder entender cómo el entrenamiento de fuerza les puede beneficiar a ellos y cómo todos esos mitos que hay detrás del entrenamiento de fuerza, como puede ser la observación del culturismo y de otros tipos de ejercicios que pueden tener un concepto de adulto, pero que realmente son muy útiles para niños, cómo atajar eso con esos padres, con esas personas que no tienen tantos conocimientos. Ha sido un tema muy interesante. Así como siempre, te recuerdo, he dejado todos los recursos de los que hablamos, los recursos que de los que Diego habla dentro de este podcast, sobre todo su libro, los links dentro de la descripción de este podcast y de este vídeo si lo estás viendo en YouTube. Y como siempre te recuerdo que tienes los programas de Spaniard Method 3.0, Foundations y Sin Material, los links en la descripción. Te recomiendo que entres dentro de la comunidad porque voy en mucho más detalle acerca de los podcasts, acerca de los vídeos, acerca de toda la información que vamos subiendo. Y te recuerdo también que tienes el código Spaniard10 con un 10% de descuento en el encoder de Bitruf, que es uno de los sponsors de este podcast. Y también tienes un código de descuento con el código Spaniard dentro de la comunidad Lift, que es un recurso para entrenadores increíble en el que yo os recomiendo que por lo menos le echéis un ojo. Así que nada, vámonos a ver el episodio. Estás escuchando el podcast de Spaniard Performance, dedicado a conocer todos los aspectos del rendimiento físico y mental. Soy Rodrigo Alvira, y si quieres llevar tus conocimientos y tu rendimiento a su máxima expresión, este es tu podcast. Bueno, Diego, bienvenido al podcast de Spaniard Performance. Muchas gracias por estar aquí y si quieres, preséntate un poco y coméntanos acerca de tu experiencia tanto profesional, deportiva, etcétera, etcétera. Muy bien, pues muchísimas gracias, Rodrigo, por invitarme a tu podcast. Es un placer estar contigo y estar con todas las personas que quieran escuchar este episodio. Bueno, mi nombre es Diego. Actualmente pues ejerzo como docente y como investigador en la Universidad Camilo José Cela. Tengo como líneas de investigación fundamentalmente el entrenamiento de la fuerza y específicamente el entrenamiento de la fuerza en niños y adolescentes. De hecho, pues bueno, es base de mi tesis doctoral, donde pues de alguna manera lo que hice fue ver qué posibilidades había de entrenamiento con respecto a este grupo de población, ver qué tipo de capacidades físicas mostraban una mayor sensibilidad al entrenamiento
Y bueno, pues de alguna manera pues tengo esa experiencia tanto desde el punto de vista académico como práctica, porque bueno, he tenido la oportunidad también de trabajar en diferentes instituciones, tanto en el ámbito del rendimiento como en el ámbito más académico o educativo. Y en este sentido, pues espero poder aportar mi granito de arena. También, por otro lado, pues tuve la suerte, ¿no? de ser atleta, digamos, profesional, llegar a un buen nivel, siendo internacional con la selección española. Y bueno, mi caso es muy particular porque yo empecé muy tarde, empecé con 18 años el deporte del atletismo y bueno, pues tuve un rendimiento, digamos, inmediato, ¿no? A los 2 años pues ya estaba arriba en los rankings, participando en competiciones nacionales e internacionales. Y de aquella experiencia que tuve, porque además fui mi propio entrenador, pues saqué conclusiones que luego, pues bueno, me han servido sobre todo pues, para desarrollar también mi parcela investigadora y académica, pues viendo pues que realmente todo aquello que había hecho desde los 7 hasta los 18 años, donde probé multitud de deportes, donde fui un chico que jugó al fútbol, como la mayoría de los chicos, etcétera, pues me permitió, ¿no? El adaptarme rápidamente a un nuevo deporte y sobre todo pues rendir de una manera casi inmediata, ¿no? Con evidentemente las dificultades que entraña el aprender técnicas nuevas y sobre todo también algunas debilidades que tenía, ¿no? Por no haber trabajado algunos aspectos que hubieran sido pues enormemente interesantes en su momento. Entonces, espero que a lo largo de este podcast pues podamos descubrir todos aquellos aspectos que yo creo que pueden ser interesantes para todas aquellas personas que estén vinculados a este grupo de población y independientemente de si están o no, pues que también lo puedan aplicar en grupos de población adulta, ¿no? Pues detectando esas, digamos, debilidades que todos podemos tener en algún momento a la hora de adherirnos a alguna actividad y que, desde luego, pues rescatar o recordar la base, ¿no? del entrenamiento, pues siempre puede ser algo positivo y enriquecedor. Ujú. Me hace mucha gracia que menciones eso de, bueno, pues al haber practicado varios deportes, la facilidad un poco que eso te dio al hacerte a nuevos deportes, a nuevas habilidades, etcétera, etcétera. Mencionas también que hubo algunas cosas que te hubiera gustado hacer. O sea, volviendo atrás, como con los conocimientos que tú tienes ahora, que está claro que nunca los tenemos en el momento que los queremos, pero ¿cuáles hubieran sido las cosas que te hubieras añadido, imagínate, con tus hijos ahora, o que hubieras añadido con tu yo de pequeño, que te hubiera gustado tener? Pues mira, quizás la intuición, que a veces, pues bueno, pues yo era un apasionado ya de la actividad física y el deporte desde que era muy pequeño, ¿no? Y siempre me ha gustado, me ha apasionado el mundo del entrenamiento. De hecho, recuerdo cuando tenía 10 12 años, pues que yo mismo me autoentrenaba, me hacía mis series y mis cosas porque entendía que era positivo, ¿no? Y cuando tenía 15 16 años, pues era un chico muy delgadito, que sí, que era muy rápido, que tenía pues muchas habilidades desde el punto de vista más motor, ¿no? Pero adolecía quizás de cierta capacidad de tener fuerza, ¿no? O sea, y yo creo que esto es realmente una de las claves que hay que tener presentes, ¿no? Dentro de lo que es la población infantil y adolescente. Quizás es el gran olvidado, sí que es cierto que ahora está siendo tendencia y quizás hay una mayor conciencia, ¿no? Social de la importancia de hacer entrenamiento de fuerza, a pesar de los tabús que siguen existiendo y los mitos que hay alrededor del trabajo de este tipo de esta capacidad física. Y quizás me arrepiento un poco de no haber empezado antes, ¿no? De no haber hecho trabajo de fuerza con esos 13 14 15 años, ¿no? Que me hubieran permitido, a lo mejor en las primeras etapas de ya mi especialización deportiva como atleta, tener cierto tipo de lesiones, cierto tipo de problemas a la hora de acumular entrenamientos provocados pues, por ese déficit de fuerza que evidentemente pues, venía arrastrando desde otras etapas. Entonces yo creo que quizás eso es lo que hubiera cambiado y bueno, pues es verdad que el desconocimiento a veces de los técnicos, los entrenadores y entrenadoras que te pueden tocar, pues hace que no te quede otra, ¿no? Que te adaptas a lo que hay. Pero yo creo que es quizás la parte más interesante y la reflexión que yo hice ya cuando tenía mis 24 25 años de ojalá hubiera podido entrenar fuerza antes. Ya, sí, sí, a mí creo que me pasó parecido porque una de las cosas que sucede aquí en Estados Unidos, ahora que yo entreno deportistas que vienen a la universidad y yo que vine a la universidad como deportista, te das cuenta de eso, ¿no? De, pues eso, somos rápidos, somos
ágiles más o menos, nos movemos bien, tenemos unas capacidades motoras bastante desarrolladas por pues quizá haber jugado mucho desde pequeños, nos gusta el deporte, practicar ese deporte, pero hay un factor limitante muchas veces que es el que te encuentras sobre todo al llegar aquí, que es la fuerza. En el baloncesto sobre todo es la capacidad de ejercer fuerza contra otros objetos, otros cuerpos, contra X lesiones y creo que eso se nota mucho porque tenemos muy alto nivel deportivo y yo creo que desde más jóvenes poder añadir ese tipo de trabajo a muchos deportistas podría hacerle la vida mucho más fácil a nivel de lesiones y luego a nivel de aplicación de fuerza, porque es verdad que cuando eres más pequeño el juego, aunque pueda llegar a ser físico en algunos momentos, no es tan físico como cuando te haces más mayor, que acaba siendo mucho más físico y el tener ese background, digamos, de trabajo de fuerza probablemente ayudaría a muchos de estos chavales. Respecto a esto que comentas, dentro de tus líneas de investigación, ¿cuál ha sido un poco o qué ha sido lo que más, la investigación que más te ha gustado, el trabajo que más has hecho y qué más, digamos, insights te ha dado dentro de todo este trabajo? Mm. Pues mira, yo siempre intento que lo que investigo me apasione y tenga una aplicabilidad directa, ¿no? Entonces, quizás la capacidad de desarrollar una metodología de investigación, un programa de entrenamiento que tenga un efecto, digamos, inmediato o casi inmediato, ¿no? En 4 o 8 semanas, creo que quizás es lo más relevante. Cuando he hecho cierto tipo de intervenciones en estos grupos de población, en niños, adolescentes, ver que de un estado previo a un estado final, tras 6, 8 semanas de entrenamiento, que tanto sus capacidades físicas como su riesgo de lesión ha disminuido, ¿no? Y a la vez que evidentemente ha aumentado sus capacidades físicas, creo que es lo que más satisfacción me ha dado personal, porque luego he visto esa continuidad, ¿no? Ese convencimiento también social de muchas veces cuando entras a entrenar a este grupo de población, los padres evidentemente tienen sus miedos, ¿no? Como es lógico, y ver que convences a esa pequeña masa social en la cual has intervenido de 50, 60 personas y que eso continúa y que realmente has tenido un impacto positivo, a mí personalmente es lo que más me ha llenado, ¿no? Y refrendar un poco la hipótesis que tienes de que si te entrenas la fuerza, entrenas la potencia y entrenas otro tipo de aspectos relacionados pues con la agilidad, la coordinación, el equilibrio, la velocidad, que vas a obtener mejoras y que no implica, evidentemente, especialización temprana. Una cosa es el proceso de aprendizaje y desarrollo, ¿no? Motor, desde el punto de vista motor, y otro es el desarrollo que tú tienes físico y que realmente esto vaya de la mano y que generes ese impacto positivo, yo creo que es lo más gratificante que he tenido. Ujú. Eh, Dentro de este impacto, ¿podrías especificar un poco qué cambios ves sobre todo en estos niños? Sobre todo hablando un poco quizá de las edades más tempranas a las más adultas, porque estamos hablando de niños Mm. más, pues entre los, supongo que 10, 12, 13 años hasta la adolescencia Uh-huh. más adulta. ¿Qué cambios observas tú o qué cosas principales te gusta más ver? Eh, bueno, yo he tenido la suerte de trabajar o de poder implementar cierto tipo de programas de entrenamiento desde los 6 años de edad hasta los 18. De hecho, mi tesis doctoral hace ese recorrido de intervalos de edad, ¿no? De diferentes etapas del desarrollo. Y lo que se ve claramente es que la mayor sensibilidad se muestra en las primeras etapas en aquellos aspectos relacionados con componentes más de tipo neural, es decir, las mejoras en fuerza que se ven en las primeras etapas es debido a un trabajo quizás de mayor intensidad en coordinación, en equilibrio, en capacidad de realizar cierto tipo de aspectos o de realizar cierto tipo de movimientos, ¿no? Ese control postural que pueden tener. Y luego, paulatinamente, más allá de estas adaptaciones neurales que se producen en las primeras etapas, ya entran las adaptaciones estructurales. Ya a partir de la pubertad, dependiendo de si somos chicos o chicas, pues desde los 11, 13 años en adelante, ya hay unas adaptaciones estructurales que son al menos significativas para producir cambios, ¿no? En la capacidad de generar fuerza, en la capacidad de realizar acciones de potencia. Para mí lo más sensible y lo que más se ve es que a día de hoy, por el contexto en el que estamos, también de sedentarismo y de ausencia de actividad física de elevada intensidad, hay mucha sensibilidad al entrenamiento de la fuerza. Es decir, a poco que hagas,
realmente vas a obtener mejoras. Y eso es lo maravilloso o la capacidad que nosotros podemos tener de intervenir rápido, ¿no? En 3-4 semanas ya se observan mejoras en cuanto a capacidad para realizar acciones de fuerza y de potencia. Si ya son personas más entrenadas, especialmente con 16 años, la intensidad va a ser el factor clave. Es decir, vamos a necesitar meter cargas ya mayores, sobre todo en cuanto a intensidad, en el gimnasio o en ejercicios que nosotros queramos hacer desde el punto de vista de la dificultad para obtener esas adaptaciones que estamos buscando. Pero desde luego, si yo tuviera que apostar por algo, pues va a ser evidentemente en primeras etapas coordinación, equilibrio, agilidad y evidentemente esto va a tener traslación a la fuerza. Y en etapas posteriores, desde luego, la fuerza presenta mucha sensibilidad. Ujú. Sí, me gusta justo ese punto que tocas de... Hay una frase que a mí me gusta mucho de Natalia Berkoshansky que dice, lo que no te mata no te hace más fuerte, sino que te hace menos sensible. Y me hace gracia porque con niños más pequeños muchas veces quizá el miedo es no hacer nada y luego la otra corriente quizá a veces es métete al gimnasio, trabajo de fuerza, que en Estados Unidos pasa bastante. Pero es verdad que con lo que dices tú, con un trabajo mínimo, digamos, de la intensidad menor posible, buscando las máximas adaptaciones posibles con el mínimo trabajo posible, conseguimos un progreso enorme en esos niños, sobre todo por el contexto que dices tú de un sedentarismo tan grande, de mucho videojuego, de actividades que no eran como las de antes, que antes se jugaba mucho más en la calle, ahora se juega mucho más en casa, o videojuegos, o se está mucho más tiempo sentado y consigues adaptaciones muy rápido. A mí eso me pasó cuando yo trabajé con niños de 13 14 años, que con ese tipo de trabajo, pues hacíamos trabajo con balón medicinal, trabajo isométrico, trabajo de estabilidad, etcétera, etcétera. Vimos unas adaptaciones súper rápidas, sobre todo de dolores, que chicos que tenían dolor de espalda, postura, etcétera, etcétera, que cambiaban con mucha rapidez y luego en cómo se movían, ese control motor que tenían dentro de la pista, esa coordinación que tenían, cambiaba radicalmente en poquitas semanas. Entonces, Desde luego. Uh-huh. A y mí, por luego, ejemplo, por aunar un poco esa experiencia que has tenido tú y que yo también he tenido con esa franja de edad, muchas veces el miedo que podemos tener como preparadores físicos es el introducir un programa que pueda llegar a ser monótono, ¿no? Y realmente no es así. Nosotros tenemos esa capacidad de implementar ejercicios que sean variados, ¿no? Que cumplan con los estándares de estímulo mínimo necesario para inducir esas respuestas y conseguir las adaptaciones que buscamos. Pero es que además mi experiencia me dice que en esos rangos de edades, 13, 14, 15 años, te piden más porque se encuentran bien, ¿no? Digamos que existe también lo que es que la confianza es la base de la competencia. Es decir, si yo me siento competente y cada vez me voy sintiendo mejor, tengo confianza. Por tanto, voy a estar más motivado, voy a participar más y eso es como una rueda. O sea, al final, mi experiencia me dice que no hay que tener miedo, que tú haz, varía lo que tengas que variar cuando veas que hay monotonía o cuando observes en esas personas que estás entrenando cierto hastío, cierto aburrimiento, pero solamente las adaptaciones que ellos van a experimentar y que en su deporte en sí se van a encontrar mucho mejor, más competentes, ya va a ser motivo suficiente como para que estén motivados para seguir en ese tipo de programas. sí, te van a pedir más cada vez que ellos empiecen a ver cómo su cuerpo cambia y cómo se notan ellos respecto a esos cambios. Sí, sí, que eso también es interesante porque yo creo que una de las cosas que pasa ahora con nuestro tipo de entrenamiento, con el trabajo de fuerza, es que esa monotonía de la que hablas, a veces, ya no solo por las adaptaciones, sino por el tipo de niños que hay hoy en día, quizá, o por las generaciones nuevas, se aburren antes de cualquier tipo Sí. de trabajo, que eso también puede llegar a pasar. Entonces podemos confundirnos ahí realmente qué está sucediendo, si se están aburriendo porque se aburren o si se aburren porque necesitan más. Uh-huh. Sí, Mm, eso es. Pero bueno, y también pasa mucho con los adultos, ¿no? O sea, al mm, final, uno de los principios del entrenamiento no deja de ser la variabilidad de estímulos, entendiendo la variabilidad como un bien necesario, no como una variación constante de lo que estás haciendo, porque entonces no generas una recurrencia mínima de estímulos. ujú. Pero yo creo que al final es conocer bien a tu grupo, es convencerles de tu proyecto, de tu objetivo, de los motivos por los cuales es interesante hacer esto, escucharles
ser flexible, ¿no? Más que variar cosas, ser flexible en lo que ellos te están transmitiendo, no solamente verbalmente, sino también en códigos no verbales, ¿no? Cuando ves a alguien pues, que se toma más tiempo de descanso, que ves las manos sobre las rodillas, que ves que tiene la mirada perdida, pues intentar captar sobre todo esa atención, que es de lo que adolecen normalmente. Y a veces, yo siempre digo, más no tiene por qué ser mejor, es decir, hay que hacer Ujú. la dosis óptima y a veces, sobre todo en poblaciones jóvenes, no tenemos ningún tipo de prisa, ¿no? Es decir, tenemos que tener la paciencia suficiente y si hoy no se pueden hacer 5 y se pueden hacer solamente 3, porque el nivel de asimilación a nivel psicológico es de 3, pues se hace 3, es mejor que hacer cero. Ujú. Entonces, bueno, yo creo que al final es un continuum, ir convenciéndoles que ellos se sientan bien y que evidentemente pues compartan tu filosofía y tu proyecto. Sí. Otra de las preguntas yo creo que puede surgir muchas veces con entrenadores que estén entrenando niños o a partir de cuando entran en la adolescencia es respecto a lo que acabamos de hablar, ¿cuál es el momento en el que estos niños pueden empezar a trabajar con cargas externas, le empezamos a meter mayor intensidad, etcétera, etcétera? Ujú. Vale. A ver, realmente no existe una receta, ¿no? Y esto realmente es lo complicado. Muchas veces nosotros siempre buscamos la receta, ¿no? La solución fácil de decir, pues mira, a los 11 años o cuando veas esto, directamente ya puedes empezar a introducir cargas. Realmente no hay un periodo. A nivel ciencia, se estima que un niño, y hablo de niño con 6 7 años, ya va a ser capaz de realizar entrenamiento de la fuerza siempre y cuando se cumplan dos premisas. La primera es que tenga el suficiente equilibrio y control postural para realizar el ejercicio que tú le estás exigiendo. Y por otro lado, que tenga la suficiente madurez desde el punto de vista emocional para seguir las instrucciones técnicas que tú les des. Y por otro lado, que también respeten esas normas de seguridad. Es decir, si yo introduzco a un niño de 6 7 años a un gimnasio y entro con 12 niños, van a pensar que es un parque de bolas. Con lo cual, no es que las pesas se les vayan a caer encima, es que se van a colgar, etcétera, etcétera. Si tú eres capaz de que esos niños mantengan esos principios de seguridad, que haces ejercicios que estén adaptados a sus posibilidades desde el punto de vista motor y que sepan hacer una técnica meridianamente decente, no les vas a hacer daño, no hay ningún problema. Yo siempre, por ejemplo, pongo el ejemplo de un front squat. ¿Haríamos un front squat con un niño, una barra y unos discos? Probablemente no, pero no es que le vaya a hacer daño, porque él coge un cubito de Lego que pesará 2 o 3 kilos, lo agarra por delante y hace una sentadilla frontal sin ningún tipo de problema para poder transportarla. ¿Por qué? Porque tiene estabilidad, puede con ello y nadie nos escandalizamos. Pero si ponemos un implemento que nosotros asociamos a algo adulto, nos entra el miedo, ¿no? Entonces, Ujú. realmente esas son las dos consideraciones que hay que tener en cuenta. A partir de ahí, también individualizar, tanto desde el punto de vista de tus posibilidades como entrenador, que tú puedas tener 1000 materiales o que no tengas absolutamente nada y tengas que trabajar con peso corporal. Indudablemente vas a tener que trabajar por ahí, ¿no? Y los ejercicios y la dificultad de los ejercicios que tú puedas implementar dependerán de las competencias motoras que tengan. Cuanto antes empieces, si empiezas con 13 14 ya vas tarde. Y la capacidad de desarrollo que va a tener ese chico o esa chica que empieza a 14 años no va a ser la misma que el que ha empezado con 6 o 7, ¿no? Entonces, es importante empezar cuanto antes y cumplir esas premisas. Ujú. Sí, un poco como en todo, ¿no? Empezar, yo sí recomendaría lo mismo, empezar con lo mínimo que tengamos, con lo mínimo posible para conseguir esas adaptaciones, porque con un mínimo estímulo vamos a conseguir cosas, sobre todo en niños que no se han expuesto a estímulos tan fuertes, y luego ya a partir de ahí eso es ir viendo cada uno, con cada grupo, con cada niño, con cada persona, cómo se puede progresar. Y lo mismo pasaría con cualquier persona que fuera sedentaria que no supiera exactamente qué hacer y que no hubiera tenido ningún tipo de trabajo de fuerza anterior a lo que vamos a hacer ahora. Bueno, pues en referencia a la comunicación con los padres, creo que lo más importante en primer lugar es que haya un diálogo, ¿no? Y desde luego, pues generar confianza. ¿Cómo genero confianza? En primer lugar, no cometiendo errores, no fallando. Tenemos que prevenir todas aquellas circunstancias que pueden ser fruto del azar que puedan derivar en un accidente. Por ejemplo, si yo voy a realizar un trabajo de fuerza y voy a coger una mancuerna,
evitar que esa mancuerna se caiga en un pie, ¿no? Entonces, aunque sea un ejemplo tonto, es uno de los principios básicos que tenemos que tener en cuenta, especialmente en las primeras etapas cuando vamos a empezar a implementar un programa, ¿no?, de fuerza y acondicionamiento. Luego, yo siempre recomiendo hacer una reunión inicial, ¿no?, explicando cuáles son los beneficios, por qué es importante realizar este tipo de programas, dar algún ejemplo si es que se puede, y que las instrucciones o la información que se dé sea sencilla. No hace falta sacar 40 papers, no hace falta sacar 1000 evidencias. Tener las cosas muy claras y proporcionar seguridad. Y sobre todo en las primeras semanas, que si estamos como preparadores físicos, lo podemos hacer igualmente y como investigadores, pues es prácticamente necesario, ¿no?, en casi toda metodología de investigación, hacer una fase de familiarización. Es decir, como no tenemos prisa, hacer las cosas de tal manera que nos aseguremos de que todo va a salir bien, aunque apliquemos una intensidad del 5%, pero eso nos va a asegurar que conforme pasen las semanas vayamos aumentando esa confianza, tanto de los niños o de los adolescentes que estén haciendo ese programa de entrenamiento, como de esos padres que en algún momento pueden decir, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que todavía tenemos, por contexto social, muchas personas en contra. Es decir, todavía hay médicos que piensan que el talento de la fuerza no es bueno en niños, ¿no? Entonces, un error va a ser señalado, va a ser criticado, va a ser prácticamente denostado y juzgado, ¿no?, por todo el entorno. Entonces, es muy importante no cometer errores y no fallar. Entonces, progresividad y sin prisas. Ujú. Que sueles decirle directamente, atajando un poco el tema de el trabajo de fuerza puede afectar el crecimiento de mi hijo o afectar mi crecimiento. ¿Cuál es un poco cómo cortas tú o cómo informas tú a esos padres y a esos niños? Realmente no entro en consideraciones fisiológicas ni entro en cuestiones extrañas, ¿no? Yo les pongo un ejemplo clásico, ¿no? ¿Tu hijo sube escaleras? Sí. Bueno, pues si tu hijo sube escaleras, eso es un entrenamiento de fuerza, ¿no? Una cosa es que suba a un primer piso y si yo le digo que suba 10 veces al primer piso, ¿se haría daño? No. Digo, pues ese es el tipo de trabajo que vamos a hacer. Progresivamente iremos implementando ejercicios a lo mejor más complejos. O le digo, vamos a realizar carreras o juegos utilizando cuadrupedia, ¿no?, con los pies y las manos. Y vamos a ir avanzando 10 metros. Ah, entonces cambias un poquito el concepto. El problema es que todo el mundo tenemos en la cabeza que el entrenamiento de fuerza es meterme a un gimnasio, ¿no?, meterme con barras, mancuernas y máquinas. Y realmente tenemos que intentar cambiar esto. Entonces, a mí me ha funcionado muy bien explicarles con dos ejemplos muy sencillos qué tipo de entrenamiento de fuerza es al que me estoy refiriendo, porque es que además tengo que empezar por ahí. Ujú. Entonces, es bastante sencillo. Y como es casi imposible que se lesionen, y si se lesionan es por un accidente o porque alguien se cae encima de otro alguien o cosas así raras, pues teniendo controlado eso no hay ningún problema. Ujú. Eh, Más enfocándome al tema de rendimiento, porque podemos ponernos a hablar acerca de si realmente es ético o no ponernos a entrenar a un niño para que sea el mejor atleta posible del mundo, pero una de las cosas que a mí, cuando yo estuve trabajando con niños pequeños, me llamó mi atención es la rapidez con la que se adaptaban. Y otra de las cosas, conforme he tenido más experiencia con adultos y con deportistas quizá un poco más adultos, conociendo un poco su pasado acerca de cómo han entrenado y viendo cómo se han desarrollado y qué tipo de atletas se han convertido, una de las cosas que yo he leído muchas veces es acerca del desarrollo hasta, digamos, el final de la pubertad, 17, 18 años, y el Uh-huh. potencial que puede tener esa persona a desarrollar una serie de habilidades atléticas, ya sea de elasticidad, de fuerza, etcétera, etcétera, que se multiplican en muchos casos por dos, por tres. ¿Por qué sucede eso o es eso así? Sí, desde luego. A ver, realmente es un objetivo que no es prioritario porque en el 95 o 99% de la población no se van a dedicar al deporte de alto nivel. Primero porque no es inclusivo, es decir, el deporte de alto nivel es eliminatorio directamente. Pero desde luego va a ser beneficioso en el medio y largo plazo. Hay muchas publicaciones en este sentido. Realmente el objetivo siempre tiene que ser en la construcción de una alfabetización física. Y esto incluye no solamente el tener una experiencia, un bagaje motor suficiente como para poder adaptarte a cualquier actividad que tú quieras hacer, sino también que lo hagas con competencia. Es decir,
que tengas las suficientes capacidades físicas o desarrolladas al menos hasta cierto nivel que te permita adaptarte. Entonces, creo que la filosofía tiene que ser esa, tiene que ser que independientemente de que si yo esté haciendo una actividad de baloncesto, de fútbol, de voleibol o de balonmano, yo tengo que tener un espacio para trabajar mi físico, porque no es una cuestión ya de rendimiento, es una cuestión de salud. ¿Qué sucede? Que si tú estás más sano y tienes más capacidades, lo normal es que rindas más. Eh, ¿Cuál es el peligro que existe o cuál es lo que está pasando en ciertas ocasiones? Pues lo que conocemos todos como especialización temprana, es decir, aplicar sistemas y métodos de entrenamiento de adultos en jóvenes, de 11, 10, 12 años, que sí, quedan campeones de no sé dónde, cadetes, pero de esos no se acuerda nadie, ¿no? O sea, y al final se queman. Entonces, realmente lo que hay que llevar a cabo es esa progresión, entender que es un desarrollo a largo plazo, que nosotros estamos buscando que el pico de rendimiento suceda, en el caso de que así sea, con 25, 20, 30 años, 28, 22, dependiendo del deporte al cual estemos, y que en el caso de que no sea deportista de alto nivel, va a ser una persona sana, va a ser una persona que va a ser activa y una persona que va a poder adherirse a cualquier tipo de actividad. Voy a poner un ejemplo muy tonto, y es que yo, por ejemplo, a nivel de expresión corporal, soy muy malo. Es decir, nunca trabajé ese área, ¿no?, de mis competencias, con lo cual a mí me es muy difícil meterme en una clase de aeróbic o meterme en una clase de baile porque no me siento con competencias. Puedo tener mucha fuerza, puedo tener velocidad, pero me falta aprendizaje motor, ¿no?, para poder desarrollar ese tipo de habilidades. Y al revés, una persona que no hace absolutamente nada, el día que tiene 20 años y que le das la opción de ir a jugar con sus amigos o ir a un gimnasio o hacer cualquier tipo de entrenamiento, como no se siente con unas capacidades físicas mínimas y le supone una montaña muy grande, pues al final abandona cualquier tipo de práctica y viene el sedentarismo crónico. Ujú. Claro, yo creo que esa parte es la más importante, ¿no? Estableces una serie, una confianza en esa persona a nivel motor, a nivel de desarrollo, a nivel de poder desarrollar cualquier actividad, que además creas una persona más sana en un futuro, porque es una persona que puede tener un gran abanico de opciones a la hora de hacer ejercicio, a la hora de trabajar la fuerza y mantenerse en forma, que al final es principalmente uno de los objetivos, porque da igual a qué nivel rindas Uh -huh. si durante tu día a día y a lo largo de tu vida no consigues mantener esa fuerza, mantenerte sano, que al final es crítico para todo, para enfermedades y para hacerte viejo, pues con más posibilidades. Sí, Em, yo lo llamo un poco el plan de pensiones de la edad adulta, ¿no? Todo lo que tú hayas hecho, todo lo que tú hayas acumulado, evidentemente no lo pierdes. Y esas capacidades que tú tengas, por el efecto también de memoria muscular, vas a ser capaz de adaptarte mejor, aunque tú tengas un periodo de desentrenamiento. De hecho, no es raro personas que compiten a alto nivel o que entrenan mucho hasta los 25 o 30 años, por circunstancias de la vida lo dejan o porque se retiran o porque entran en el mundo laboral y todo es más complicado, retoman un poquito más adelante y rápidamente vuelven a tener un acondicionamiento físico mm, bastante decente, ¿no? Sin embargo, aquellos que nunca han hecho nada están perdidos, ¿no? Y les cuesta mucho más. sí, eso es que no se pierde. Esa es la parte que más me gusta a mí de haber trabajado con niños, que, o incluso yo me acuerdo cosas que hice cuando era niño, de por ejemplo, yo jugaba ping-pong durante los veranos mucho tiempo y nunca ha sido mi deporte, siempre he jugado a baloncesto. Y probablemente he dejado de jugar a ello durante casi 10 años y luego me he puesto a jugar a ping-pong otra vez y me he dado cuenta de que seguía controlando perfectamente el juego y no había perdido absolutamente, bueno, había perdido, pero no tanto como yo pensaba y me podía desarrollar sin problema en ese aspecto. Yo el ejemplo que suelo poner en este sentido y que creo que puede servir mucho al caso es que cuando cogemos la bici, ¿no? Muchas veces aprendimos a estar en bicicleta pues con 5, 6, 7 años, la utilizamos de manera de ocio y a lo mejor estamos 4, 5, 6 años sin coger una bicicleta, pero cuando la coges no te caes. Ujú. Cuando vas a nadar, por ejemplo, en verano y te pegas tus chapuzones en la piscina, no te ahogas. Y a lo mejor solo vas a la piscina de verano en verano, ¿no? Pasa lo mismo con otro tipo de competencias físicas. Si yo dejo de realizar power cleans, no te preocupes que si lo dejo un año,
me acordaré mucho más rápido de que si nunca las he hecho, ¿no? Entonces, creo que Ujú. eso es importante y creo que también es un mensaje que hay que transmitir, ¿no? A los chicos, a las chicas que quieran entrenar, decir, oye, es que esto es para siempre, o sea, los Sí. aprendizajes te los vas a llevar. Y eso creo que también es un claim muy grande también para los padres. Sí, que al final lo que has dicho antes es buscamos un desarrollo de rendimiento físico humano. O sea, tú desarrollas las capacidades humanas e incluso no necesitas eso, especializarte en un deporte, porque es más, si tú lo que buscas, imaginémonos que alguien busca rendir al máximo y quiere llegar a la NBA, le va a ser mucho más útil trabajar varios deportes, varios tipos de deportes desde que es pequeño con el trabajo de fuerza, va a crear un atleta mucho más completo que luego, si ese fuera el caso, que lo es en muy pocos casos, pero si se diera que es el caso, nos encontraremos con un mucho mejor deportista en muchos casos. Sí, Mm. desde luego. Yo siempre hago referencia, por ejemplo, a Gasol, ¿no? Fue un jugador diferencial que por su altura y su capacidad de movimiento eh, era un ente extraño en la NBA cuando llegó en su momento, ¿no? Porque era una persona de 2,16 diciendo que se movía como un base, entre comillas, ¿no? Entonces, Mm. esa capacidad que él tenía hizo que fuera diferencial y que destacase por encima pues, de que otro tipo de consideraciones que a lo mejor no tenía, ¿no? No era un pívot tan fuerte como podía ser, pues yo qué sé, Shaquille O'Neal, ¿no? En su Ujú. momento, pero tenía unas competencias y unas habilidades motoras que le hacían diferencial. Ujú. Eso es. Y bueno, por último, quería ver si nos hablabas un poquito de tus libros, acerca de pues, los libros que has publicado acerca de este tipo de trabajo y dónde se pueden encontrar. Sí, bueno, el libro que está a día de hoy a la venta y que se puede adquirir en cualquier plataforma, desde, pues bueno, en todos tus libros, si es que no estás en España, tiene acceso a Latinoamérica, Amazon, la propia editorial de que es Ediciones Tutor, es el de Predeporte. En este libro es un acercamiento muy sencillo, eh, sin entrar demasiado en consideraciones científicas, porque está dirigido a todo entrenador, entrenadora que necesite una aplicabilidad rápida y qué tengo que hacer con niños y adolescentes en cualquier etapa de su desarrollo dependiendo de las capacidades físicas que yo quiero trabajar, ¿no? Entonces, ofrece una metodología sencilla, abierta, flexible y sobre todo práctica para que se pueda aplicar rápidamente, desde fácil lectura. Yo creo que es un libro que aporta bastante, que permite, pues eso, comprender desde el punto de vista teórico de una manera muy sencilla la importancia que tiene de todo lo que hemos estado comentando, ¿no? Desde el punto de vista del desarrollo físico general. Y luego, pues bueno, así como literatura, yo recomendaría otros libros también de otros autores. Hay uno recientemente publicado que está en inglés, eso sí, de Avery Feigenbaum, de Lloyd y de Oliver, que es el manual de ACSM de entrenamiento en población infantil. Es un libro mucho más científico, un libro mucho más teórico, pero que también pues, recomiendo a todas aquellas personas que puedan estar interesadas en el entrenamiento en este grupo de población. Genial, perfecto. Pues bueno, Diego, muchas gracias por estar en el podcast y dejaré pues links para que ellos puedan acceder a esos recursos que has mencionado y también a tus redes, etcétera, etcétera. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Rodrigo, y un saludo a todas las personas que estén escuchando este podcast. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias. Una vez más, como todas las personas que llegas hasta este punto de los podcasts, que es el final ya, cuando se ha ido el 99% de las personas que siguen el trabajo que yo realizo de manera online, este es el mayor esfuerzo que yo hago a nivel profesional dentro de la difusión de información en redes sociales, es el que más mi ilusión me hace, no solo porque yo tengo la capacidad de expresarme con libertad, sino que los invitados que traemos tienen la capacidad también de hablar de su experiencia, de hablar de sus conocimientos y de dar muchísimo tiempo de información. Y bueno, te lo agradezco muchísimo, agradezco que estés aquí porque tienes que saber que eres de los pocos que llega hasta esta información que es tan profunda y agradezco mucho porque sé que dentro de querer aprender y querer conocer esto hay apoyo y lo agradezco muchísimo. Así que nada, como siempre, agradezco muchísimo que lo compartas con todos aquellos profesionales o deportistas que puedan querer escuchar esto y que puedan tener interés en todo el rendimiento deportivo, que compartas la página, que le des like, que dejes tu opinión tanto del episodio como del podcast en general si estás escuchando esto dentro de plataformas de podcast.
Y como siempre te recuerdo que tienes los recursos que nosotros ofrecemos, tanto el grupo y la comunidad Spaniard, que la tienes abajo, es completamente gratuita, donde pues suelo ir un poquito más en detalle, tanto para entrenadores como para deportistas, sobre toda la información que subimos y difundimos. Y también tienes los programas de Spaniard Method 3.0 sin material y Foundations en la descripción, y los códigos de descuento de los sponsors de este podcast, que son Bitruf, el encoder del entrenamiento basado en la velocidad. Tienes un 10% de descuento con el código Spaniard10 en toda la web, tanto en el encoder como en el resto de productos. Y tienes un código de descuento también, código Spaniard, para la comunidad Lift, que al final es una herramienta para el desarrollo profesional de muchísimos entrenadores, llevada por uno de mis compañeros más preciados, que es Leandro Carbone. Así que nada, muchas gracias por estar en el episodio y nos vemos en el próximo.